Bueno, sean bienvenidos nuevamente a un video de YouTube. Como es de costumbre, yo siempre termino el round 2 y empiezo mis videos de YouTube. El día de hoy les quiero hablar acerca del viaje que me cambió la vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Leroy Orjuela. En mis videos más que todo hablo de mi experiencia personal de más o menos unos 10 años llevando una doble vida, en la cual por un lado era un asesor comercial, un posible futuro empresario en el cual traía de China la mercancía, en el cual viajaba por toda Colombia distribuyendo su producto en la empresa de mi padre. Pero por el otro lado tenía una doble cara de un barra brava, aficionado al fútbol, consumidor muy activo de cannabis, el cual se tomaba un poco de alcohol y se transformaba, se ponía agresivo por una camiseta. Entonces la mayoría de mis videos cuento desde mi experiencia personal cómo yo manejé esas dos caras, cómo estoy construyendo esta versión de este hombre que admiro y respeto. Y lo que te voy a contar a continuación pasó exactamente hace 2 años y fue el viaje que cambió mi vida y fue el viaje que me dio el norte para yo poder dejar el vicio de la marihuana, el vicio de la droga y empezar a cuestionarme la pasión que tenía tan obsesionada por mi equipo de fútbol, la cual llevo tatuada en mis piernas. Entonces, el punto de inflexión de ese viaje, yo estaba en una correría era lo que yo tenía que hacer, viajar por diferentes pueblos y ciudades distribuyendo el producto. En esa correría yo tenía que ir hacia el sur del país, hacia un sector de Colombia que se llama el Putumayo. Curiosamente, para el 23-24 de febrero de hace 2 años, mi equipo jugaba un partido en Quito, en Ecuador. Y la frontera que tenemos con Ecuador es o por el Putumayo o por Nariño. Yo estaba por una de las fronteras. Más o menos, de la frontera donde yo estaba a la ciudad donde era el partido, eran más o menos 8 horas. Y yo siempre en todas mis correrías intentaba acomodar mi cronograma de trabajo para poder ir a los partidos, fuera que fuera en la costa al norte o fuera al sur, o no importaba la ciudad, yo siempre intentaba cuadrar el cronograma de mi trabajo que me cuadrara con el cronograma de los partidos, y esta vez no fue la excepción, solo que nunca había hecho algo como lo que hice en este viaje, que fue llegar a la frontera. Yo tenía que llegar a un pueblo que se llamaba La Hormiga y devolverme. La Hormiga es un pueblo que está más o menos a unos media hora de la frontera del puente internacional, y yo dejé el camión ahí, cogí un mototaxi hasta la frontera, pasé la frontera caminando y llegué al primer pueblo del Ecuador, y en el primer pueblo del Ecuador me fui en bus hasta Quito, más o menos 8 horas. Pues era la primera vez que hacía algo tan irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Porque el camión quedaba solo, obviamente el camión iba con mercancía, en el camión llevábamos dinero en efectivo de las ventas que habíamos realizado, en el camión obviamente estaban mis maletas, todo, y lo dejamos en un parqueadero, sí, se puede decir que seguro, está claro, pero yo estaba trabajando, yo tenía que ser responsable, tenía que responder por algo, y a mí no me importó. Yo dejé el camión ahí, me fui para la frontera y me fui a ver el partido. Para mí era algo de un solo día, que en la empresa no se iban a dar cuenta, supuestamente. Pero, pues las cosas se complicaron. Al principio, obviamente, si nunca has estado en un viaje de barras o no sabes cómo es, pues el ambiente siempre es muy futbolero, muy apasionado, y esa pasión siempre va junto de tomar cerveza, de fumar marihuana o consumir diferentes sustancias. Muchas de las personas que van a estos viajes no tienen los recursos necesarios para pagar un hotel o para ir en un medio de transporte cómodo, sino muchos van guerreados por lo que tienen que robar, por lo que tienen que obviamente buscarse la manera de llegar. Y sin importar si muchas veces tienen que robar a los propios hinchas del propio equipo. Entonces ese viaje fue muy caótico porque primero hubo una pelea muy fuerte en el puente internacional entre mismos hinchas. Obviamente yo iba pintado hasta la madre con la camiseta, todo, entonces fue un poco feo ese acontecimiento. Ya después cuando llegamos a Quito, obviamente eran más o menos unas 4.000 o 5.000 personas que viajaban del equipo mío, y la ciudad estaba completamente convulsionada porque había llegado mucha gente a hacer maldades. Obviamente por unos pocos pagan todos, entonces la policía estaba súper alerta con cualquier hincha que viera, entonces
las raqueteadas eran impresionantes. El día del partido, nosotros llegamos el día del partido por la mañana, el partido era como a las 6, fuimos al partido, el lugar donde era el estadio era un lugar muy bonito, el estadio de la liga, y eso que vuelto nada, grafitis por todo lado, las casas alrededor vueltos nada, orines por todo lado, basura por todo lado. Pues yo ya estaba acostumbrado, yo ya había ido a muchísimos partidos en diferentes estadios, diferentes canchas, pero esto fue una connotación diferente porque era muchísima gente, y como que ellos no se esperaban eso y no tenían el control, y no, eso fue un caos. De los viajes que yo recuerde, ese ha sido uno de los más caóticos. Y bueno, se salió del partido, nos devolvimos terminé el partido como a las 8 de la noche, cogimos para el terminal, 8 horas de regreso a la frontera en el Putumayo, a recoger el camión en La Hormiga, y nos devolvimos. Mi equipo jugaba ese mismo día en otra ciudad de Colombia, y yo irresponsablemente mandé a mi compañero, al del camión, lo mandé solo para la empresa y yo me fui para Manizales a seguir apoyando al equipo. Y la verdad que cuando volví a la empresa, pues obviamente yo había sido muy irresponsable, no había cumplido las metas de venta, me había gastado dinero que no era mío, me había portado mal realmente, había hecho mal las cosas, había sido deshonesto, y de tanto humo que consumí en ese viaje, de tanto humo, de tanta pasión, de tanta obsesión, hubo muchas cosas que no tenía noción. Entonces yo llegué a la empresa completamente descuadrado, lo que me llevó a una de las peores vergüenzas de mi vida, porque pasé como si fuera obviamente un ladrón, en pocas palabras, y a lo mejor sí, inconsciente o conscientemente, sí. Y ese día, después de más o menos 8 o 10 años de comodidad laboral, de ganarme en el mes 5, 6, 10 millones, si no eres de Colombia, no sé, 3.000, 4.000 dólares, que en Colombia es mucho, de un momento para otro quedé sin trabajo, quedé sin liquidación, quedé completamente en nada, y con la autoestima por el piso, porque obviamente yo sabía que había obrado mal, y obviamente sin nada que hacer, sin tomar rumbo. Para ese momento mi ego era muy grande, pensé que por la experiencia laboral iba a conseguir trabajo muy fácil, pero no fue así. Esa experiencia me llevó a hundirme en un hueco que si han visto mis historias anteriores sabrán de qué les hablo, pero porque ese viaje marcó mi vida a tal punto, porque ese día cuando yo me di cuenta de esa acción, yo entendí que había tocado fondo, que yo había perdido mis valores, que yo literalmente ya no me importaba nada sino no más mi equipo. Y yo en ese momento puse en una balanza, o es mi equipo o soy yo. Afortunadamente en ese momento había conocido a una persona muy especial para mi vida, en este momento es mi novia, es mi pareja, la cual me motivaba. Una de las fuerzas más grandes es la del amor, y en ese momento ganó esa fuerza, la del amor, y quise ser mi mejor versión, quise entender qué era lo que había pasado, por qué yo estaba en esa situación, y obviamente entendí que era de tanto nublarme por medio de la marihuana. Entonces tomé una decisión radical de dejar por completo la marihuana, por completo, y a partir de ese viaje, después de tantos sucesos, de tantas peleas, de tanta cosa, empecé a cuestionarme lo del fútbol, cosa que cogería mucha más fuerza días después, cuando a uno de mis amigos con los que yo estuve en Ecuador, lo asesinaban porque sí, por la camiseta. Lo cogieron en gavilla, lo asesinaron. ¿Y por qué? Por una camiseta. Entonces, eso me llamó mucho, o sea, me despertó. Yo tomé la decisión para venirme a vivir acá a Medellín, donde vivo actualmente. Tuve que pagar lo que hice, obviamente, la irresponsabilidad, porque de tener abundancia llegué a una escasez impresionante, quedé en los rines completamente sin dinero. Empecé a buscar trabajo por muchísimos lugares, nadie me dio trabajo. Después de 3 meses de literalmente comer arroz con huevo, de caminar, de voltear, un amigo en Cali me dio trabajo, me fui a vivir a Cali,
que literalmente volteé como un animal. Durante todo ese tiempo, aún así yo seguía muy obsesionado con el fútbol. Sin embargo, me alejé de mi entorno porque sabía que si iba a la norte, obviamente iba a consumir vicio, obviamente iba a consumir marihuana, porque por más de que yo quisiera, la gente alrededor estaba fumando y igual iba a consumir indirectamente. Entonces seguía yendo al estadio o de vez en cuando a un viaje, pero me alejaba de la barra, intentaba ir de parche solo, pero no, me empecé a cuestionar. Cuando vivía acá en Medellín iba a recibir al equipo al estadio y un día llevé a mi novia a ver un partido, a ver un partido, y hubo un problema con unos hinchas del Medellín. Ese día obviamente ella pasó peligro y desde ese momento yo dije no, tengo que tomar una decisión. Ganó el amor por ella, ganó el amor por mí y me alejé completamente del fútbol, y menos aquí. No les hablo que hace 2 años dejé ir al fútbol, no, más o menos como 6 meses, no más, como un año, pero yo tomé la decisión y todo se empezó a materializar a partir de ese viaje en Ecuador. ¿Por qué? La conclusión es porque yo llegué a un punto en el cual entendí que había hecho mal y mi conciencia me dijo y me hizo sentirme mal. Y entonces la conclusión de todo este video, de toda esta historia, que si llegaste hasta el final, esto es lo que va a valer del video, porque realmente es lo más importante, es si hay algo que tu conciencia te esté diciendo, si hay algo que sientas, si hay algo que en tu corazón te esté pesando, como a mí me pesó en ese momento, la decisión que tomé de dejar el camión ahí y de ser irresponsable con el dinero y de no tener control con eso, si hay algo que te esté pesando, hazle caso a tu conciencia, porque tu conciencia está hablando y te va a llevar siempre a un mejor lugar, a un lado positivo. Y si no la escuchas, puedes caer en el error de seguir en ese hueco y te vas a hundir y te vas a hundir, y eso solo te va a traer malos sentimientos. Y esa es la conclusión. Escucha la voz de tu conciencia cuando cometas errores. Esto es una pequeña historia de cómo un viaje de hace 2 años hizo que dejara de fumar marihuana, hizo que me alejara por completo de las barras y me hizo conocer el amor de mi vida. Entonces, @leloyojuela era la historia que tenía para hoy, para ti. Y bueno, nos vemos.